Ya es hora de despertaros del sueño. Querido Hijo de mi Sagrado Corazón, hoy os vengo a anunciar una gran noticia. El triunfo de nuestros dos corazones está próximo. Orad para que llegue, orad por las almas de mi Padre. Despertad, ya llega el momento de la redención. Las almas tendrán conciencia de sus faltas al amor santo, y así podrán ser redimidas. Si se tiene conciencia de cada falta contra el amor santo, puede y debe con mi amor misericordioso ser redimidos. Hijos de mi rebaño, entrad en el camino espiritual a nuestros dos corazones unidos. Hoy vengo a formar a los apóstoles de los sagrados corazones unidos, profetas de mi reino y pregoneros del Evangelio. Dios, pronto, más pronto de lo que se espera, mandará al mundo un aviso que cimbrará la conciencia de la humanidad. Este gran aviso será visto y sentido por el mundo entero y viene directamente de Dios. Consistirá en un acontecimiento en el cielo que vendrá acompañado de una luz intensa junto con un gran fuego ardiente que azotará toda la tierra. Veremos en esa luz el estado de nuestra alma, tal y como Dios la ve, y veremos lo que hemos hecho mal y lo que hemos dejado hacer. Será una especie de juicio particular en vida. Nadie morirá, a menos que sea de la impresión o del mismo shock. Y todo ello es para que el mundo se convierta y vuelva a Dios. En cualquier caso, independientemente de la respuesta de la humanidad, el gran aviso será para el mundo entero, el anuncio oficial del fin de los tiempos. El aviso al mundo será un evento sin precedente en la historia de la Iglesia. Es un evento que ha sido profetizado por místicos y santos desde hace ya mucho tiempo, así como por la Santísima Virgen María en algunas de sus apariciones. Ya en el siglo XVI, San Edmundo tuvo una revelación de parte de Dios nuestro Señor que le dijo: «Yo he decretado un gran día, será donde un terrible juicio revelará las conciencias de todos los hombres y probará a todo hombre de cualquier religión. Este será el día del cambio». Asimismo, en 1836, la beata Ana María Taggi, gran profeta de nuestros tiempos y una de las grandes místicas más extraordinarias de la Iglesia, recibió esta reveladora profecía: habrá un momento de iluminación de las conciencias en donde cada persona se verá a sí misma como la ve Dios. De esta iluminación resultará la salvación de muchas almas, porque muchos se arrepentirán como resultado de esta advertencia, de este milagro de iluminación propia. Contamos también con las revelaciones de la francesa estigmatizada María Julia Jaeni, nacida en 1850, que durante sus últimos años de vida se alimentó solo con la Eucaristía. Fue un alma víctima que podía reconocer las reliquias verdaderas de las que no lo eran.
y qué hostias estaban consagradas y cuáles no. Asimismo podía entender idiomas que no conocía. Tuvo el don de profecía, con visiones sobre los últimos tiempos y la venida del Anticristo. Con respecto al aviso, contamos con esta revelación: un juicio más se llevará a cabo antes del último. El 1 de noviembre de 1937 hasta el 3 de noviembre de 1940, María se aparece en un pequeño pueblo alemán cerca de la frontera con Holanda, a 4 niñas. Fueron más de 100 apariciones en total, en donde pidió insistentemente oraciones y penitencia por la conversión de los pecadores, anunciando graves males para la humanidad si los hombres no se arrepienten. Les decía: rezad, sacrificaos por los pecadores, rezad el rosario, menos diversiones y pasatiempos, aléjense de todo mal. Después de la guerra, en 1945, se les aparece Jesús y les dice: la humanidad no ha escuchado a mi madre, los tiempos son graves, la tierra temblará y se verá afectada, será terrorífico, un juicio menor. Para los que no estén en gracia, será espantoso. Los ángeles de la justicia están diseminados por el mundo. Lo que ocurrirá será terrible, como jamás se vio desde el principio del mundo. Les daré una luz especial. Para algunos esta luz será una bendición, para los demás la oscuridad. La luz vendrá como la estrella que mostró el camino a los sabios. La humanidad es peor que antes del diluvio. El mundo yace en oscuras tinieblas. Quiero salvarlos a todos. Esta generación merece ser aniquilada, pero mirando a los justos, dejaré que triunfe al final mi misericordia. Otro importante testimonio es el de la hija espiritual del Padre Pío y también estigmatizada Elena Leonardi, en Roma, Italia. También fue advertida sobre el aviso, concretamente el 2 de abril de 1976, cuando la Virgen le dijo: muchos signos nunca antes vistos ocurrirán en el mundo como un aviso a los hombres de que la medida está llena. Vendrá el temido momento cuando mi Hijo hablará con su voz de juez y dará el veredicto sobre una ansiosa y drogada humanidad. También la Santísima Virgen se lo reveló al Padre Gobi. Le dijo: cada hombre se verá a sí mismo en el fuego abrasador de la divina verdad. Será como un juicio en pequeño. Lo que ocurrirá será algo tan grandioso que sobrepasará todo lo que ha sucedido desde el principio del mundo. Será como un juicio en pequeño, y cada uno verá su propia vida y todo lo que ha hecho a la luz misma de Dios. En la aldea de San Sebastián de Garabandal, en España, entre los años de 1961 a 1965, la Virgen reveló que un gran aviso vendría a todo el mundo. En el diario personal de Conchita, la vidente principal, respecto al aviso podemos conocer lo que ella escribió de puño y letra. La Virgen me lo dijo el 1 de enero de 1965 en Los Pinos. No puedo decir en qué va a consistir, pues ella no me ha ordenado decirlo. ¿Y cuándo será? No me lo ha dicho, así que no lo sé. Sí, sé que será visible para todo el mundo y será obra directa de Dios.
tendrá lugar antes del milagro. Yo no sé si morirán personas, únicamente podrán morir al verlo, de impresión. En repetidas ocasiones le preguntaron a Conchita sobre la naturaleza de este gran aviso, así como su influencia en el mundo. Ella ha comentado lo siguiente: que este aviso está vinculado a un fenómeno de la naturaleza, que este nombre existe en el diccionario y empieza con la letra A, que el aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo al mismo tiempo, que será como una relación de nuestros pecados y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas las religiones, que el aviso es como una purificación para prepararse al milagro, que preferiremos estar muertos antes que experimentar la vivencia del aviso, que este aviso será una corrección de la conciencia del mundo, y los que no conocen a Cristo, es decir, los que no son cristianos, creerán que es un aviso de Dios. Que lo más importante de ese día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí mismas, en otras palabras, un aviso, que se hallarán completamente solos en el mundo en ese momento, independientemente de dónde estén, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. Que cada persona sentirá de modo distinto este acontecimiento, porque dependerá de la conciencia de cada uno, ya que los pecados son distintos. El aviso estará vinculado a un fenómeno astral, como si dos estrellas chocaran entre sí, que este fenómeno no producirá daño físico, pero nos espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. También se nos mostrará el bien que hemos dejado de hacer, y los pecados de omisión será de los pecados que más nos pesarán. Entre 1941 y 1988 tuvieron lugar una serie de apariciones de la Santísima Virgen bajo la advocación de la Virgen Dolorosa a una humilde mujer llamada Felisa Sistiaga en el Monte Umbe, al norte de España, que fueron el prólogo y el epílogo de las apariciones en San Sebastián de Garabandal, ya que comenzaron unos años antes y se terminaron unos años después. En 1971, también a Felisa, nuestra madre le habló de este acontecimiento. Estas fueron sus palabras: dentro de 30 años, a principio del siglo, se formará una niebla que no os veréis los unos a los otros. No os servirá ninguna luz. Durará todo el tiempo que haga falta. Los justos y los dignos no sufrirán. Todos mis hijos tendrán que pedir perdón a Dios. Esto es un aviso del castigo. Antes que el castigo os daré el aviso. Se iluminará el cielo con una cruz, que al descomponerse producirá una inmensa luz blanca, que incluso impedirá ver el sol. Durará 4 horas. Seguidamente azotará un viento ardiente toda la tierra. De la impresión muchos morirán. Los que tengan fe en Dios no sufrirán. Mi corazón inmaculado es un refugio de gracia. El agua y sangre que brotaron
del Sagrado Corazón de mi Hijo Jesús en la cruz, los guardé también en mi corazón, para depositarla en los corazones de mis hijos. Por eso soy reina de los corazones, porque el Señor me ha confiado los corazones de la humanidad. Hijos míos, por eso las grandes gracias y promesas que he dado alrededor del mundo son para vuestra conversión, para vuestro arrepentimiento y para que también tengan una mejor relación con Dios. Por eso, hijos míos, el gran aviso que he prometido al mundo, cuando cada ser humano vea sus pecados como el Señor los ve, es una gracia de mi corredención, para que sus corazones sean tocados, para que los caminos sean allanados, para que mis hijos vean el mal causado por ellos mismos y se arrepientan. Eso es, hijos míos, el gran aviso, un pequeño juicio, pero lleno de amor y de misericordia de parte de Dios para las almas del mundo, y realmente se conviertan. No todos, hijos míos, van a aceptar esta gracia. Muchos hombres empeorarán su vida. Por eso, hijos míos, oren mucho, oren siempre, confíen en mis palabras y en lo que les digo. Todo lo hago por orden de la divina voluntad, pero con todo el amor de madre, porque quiero vuestro bien. Pero recuerden, hijos míos, que vuestro bien es el cielo, es Jesús, es la salvación de sus almas. Gracias por acoger en sus pequeños corazones mi llamado maternal. Les amo y les bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿A qué necesidad responderá el extraordinario acontecimiento del gran aviso? Para decirlo con otras palabras, qué gran misericordia Dios quiere concedernos en este momento concreto de nuestra historia. Al plantearnos la cuestión de por qué el cielo ha anunciado en esta época un gran aviso, desembocamos en esta otra pregunta: ¿qué está sucediendo en el mundo que justifique y explique el evento del gran día de la iluminación de las conciencias? Sin duda que el rasgo distintivo más característico de la actualidad es la crisis de fe, la pavorosa descristianización de la sociedad, invocada por un consumismo hedonista que la ha echado en las garras de un materialismo atroz, expresado con frecuencia en una idiosincrasia agresiva que persigue cada vez más a las claras a la Iglesia. Tiene y tuvo su cocción en el laicismo de la Revolución Francesa y su fermentación en el ateísmo de la Revolución Rusa, y está bullendo en toda magnitud en el actual materialismo consumista que desacraliza al ser humano, llevándole a vivir como si Dios no existiera. La pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida a una especie de agnosticismo y de indiferencia religiosa por el Evangelio, por la cual muchas personas dan la impresión de vivir sin fe, ha dado lugar a un ambiente social y cultural que desdeña todo proyecto de vida cristiana. Vivimos en un mundo profundamente marcado por la indiferencia. Cada día es mayor el número de hombres y mujeres que viven prácticamente sin Dios. La consecuencia de la actual crisis de fe es la descristianización
no solo manifestada en la disminución del número de practicantes, sino también en la marginación de los valores evangélicos en la cultura actual, valores que han sido arrinconados por ideologías materialistas y relativistas, que practican un laicismo agresivo, frecuentemente concretado en legislaciones liberales, cuyos postulados se afirman al margen y en contra de la palabra de Dios. Como la Iglesia es la única instancia que trata de interpelar las conciencias, convirtiéndose en el último baluarte de la verdad y el bien, recordando a la sociedad que hay una ley divina, todos los ataques laicistas se lanzan contra ella. Eso sí, en nombre de la libertad, del progreso y de los derechos del hombre. En la medida en que disminuye la fe en Dios, aumenta la creencia en supersticiones. Con todo, cabe preguntarse si tras este demoledor fenómeno de descristianización hay alguna fuerza oculta, un poder invisible e inteligente que maneje los hilos desde la sombra, un estratega sagazmente planificador que encamina planes destructivos de la Iglesia, suscitando ideologías contrarias, provocando fenómenos adversos, promoviendo estructuras anticristianas. Y sí, ese poder en la sombra, esa fuerza maligna que conspira contra la Iglesia para provocar su derribo, está encarnada por el diablo. La insidia más peligrosa con la que Satanás ataca y amenaza a la Iglesia en los tiempos actuales es la estratagema de hacer creer que no existe, porque confiados y seguros en esta inexistencia, los ministros y los fieles pues tienden a bajar los brazos, a desmontar sus defensas, a debilitar sus barreras frente al mal. Sin embargo, Jesús vino para deshacer las obras del demonio, para librar al ser humano de la esclavitud del príncipe de este mundo e instaurar el reino de Dios. Pero entre la primera venida de Cristo y la parusía, pues claro, el diablo intenta atraer hacia él a tanta gente como puede. Es una lucha que lleva a cabo por desesperación, sabiéndose ya derrotado y sabiendo que le queda poco tiempo. Si la pavorosa crisis de fe que ha llevado a la descristianización del mundo actual es el resultado de la intervención masiva de los poderes de las tinieblas, es lógico suponer que en estricta justicia también el mismo Dios suscitará y promoverá fuerzas de luz contrarias al maligno, gracias extraordinarias derramadas desde el cielo para contrarrestar pues la influencia de Satanás. Obviamente el gran aviso será pues un extraordinario remedio del cielo a ese diabólico desbaratamiento de nuestro orden social y espiritual. En cualquier caso, si el principal engaño del diablo es hacer creer que no existe, el segundo lugar de sus tretas lo ocupa hacernos creer que nada es pecado, que todo depende de cómo se mire, que todo es relativo. Por eso se ha perdido la conciencia del pecado. Lo que antiguamente era pecado, hoy es libertad de elegir lo que cada uno crea conveniente. Y eso se considera como un avance de las libertades y derechos alienables de la humanidad. Es decir, todo lo que hagamos escogiéndolo libremente está bien, no es pecado, ya que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Por eso el humo de Satanás ha desplegado su acción corrosiva sobre la sociedad. Discerniendo sobre las causas que han motivado una corrupción de la conciencia de pecado está, como no, la ideología relativista, que se ha entronizado como la máxima norma moral para las conductas individuales, orientadas por una falsa idea de libertad que va encaminada a buscar el mayor placer a cualquier precio. La descristianización
que gravita sobre países enteros y continentes enteros, en otro tiempo ricos de fe y de vida cristiana, no comporta solo la pérdida de la fe, sino también un oscurecimiento del sentido moral debido a la disolución de la conciencia y al eclipse de los mismos principios éticos fundamentales. El hecho es que la descristianización que ha tenido lugar en nuestro mundo se ha llevado a cabo sin grandes estridencias, de una manera subliminal, ante las conciencias de los mismos cristianos, que han ido cediendo por indiferencia y cobardía, guiados por una pasividad, por un conformismo, que ha demolido el patrimonio de valores que la Iglesia había forjado a lo largo de tantos siglos. Y así se ha producido la mundanización de la fe cristiana. Así se ha infiltrado en nuestro mundo y en nuestras conciencias el humo de Satanás. Así se ha ido fraguando la apostasía y la rebelión contra las enseñanzas de Dios. De hecho, se afirmó: el Señor nos ama como somos, pero falsamente se dedujo que Él no requiere conversión. Y muchos católicos adoptaron el estilo de vida del mundo y se cambió la definición de lo que antes era pecado. Al robo se le puede llamar saber aprovechar la situación, al aborto una interrupción, a la charlatanería elocuencia, a la cobardía prudencia, a la gula apetito, a la codicia ser emprendedor. Qué ironía es querer ir al reino de los cielos, pero no querer creer, pensar, decir o hacer lo que Dios nos dice que debemos creer, pensar, decir y hacer para morar en el paraíso celestial. Qué ironía, ¿no? Es dejar a Dios fuera de nuestra vida y luego preguntarse por qué el mundo va rumbo directo al infierno. Porque todos los pecados son de algún modo una puerta de entrada al poder del maligno. Más aún, hay pecados capitales como la lujuria, la soberbia, la avaricia, la envidia, etc., que nos lanzan a los brazos de Satanás. Por eso me pregunto, ¿cuándo despertaremos los cristianos y comprenderemos la urgencia de nuestros tiempos actuales? Hijo mío, escribe las palabras de tu Maestro. Nuevamente retorna mi sagrado corazón a la humanidad para expresarles un te amo, salido desde mi sagrado corazón. Cada día más el hombre, el mundo, en su loca carrera por el materialismo, camina hacia su destrucción. Oh humanidad, esta generación se ha depravado y poco a poco cae en la oscuridad de la noche, una noche larga y oscura. Rebaño mío, pueblo mío, camina, llevas mucho tiempo por este árido desierto, camina, que pronto llegarás al monte Sión, a la tierra donde mana leche y miel. Hijos de mi sagrado corazón, el mundo no ama. La falta de amor en un alma es la muerte de la misma. Oh pueblo nuevo de Israel, si supieras lo que es amar. Amar es desear el bien del otro. Amar es mirar la delicada intimidad del otro para no herir interiormente. Yo soy la fuente eterna del divino amor. Cuando amen a mí, su Dios, me verán en el hermano, en el prójimo, en la viuda, el enfermo, el huérfano y el pecador, en el que sufre. Como los líderes políticos no aman, porque lo que desean es el enriquecimiento del hombre
de la carne y no del espíritu, por eso se olvidan de las necesidades del hermano. Vendrá una política mundial más fuerte de la que ahora existe, donde el hombre será una máquina, un medio y no un fin, no una meta, sino un obstáculo que destruir. Orad, orad. El egoísmo domina el corazón del mundo y no puede seguir así. Vendrá por eso un gran aviso, donde un pequeño rebaño fiel dará el paso hacia una nueva generación redimida en el amor de mi sagrado corazón. Te amo y te bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No escuchar las profecías es una necedad, además de una desobediencia, porque el Señor en múltiples ocasiones en la Sagrada Escritura nos pide que escuchemos a los profetas. ¿Cuándo va a ser el aviso? No conocemos la fecha, la sabía Mariloli y se lo llevó al cielo, pero sí que sabemos, Conchita tampoco sabe el día del aviso, pero Conchita sí sabe el día del milagro, que nos avisará 8 días antes. Y sabemos que el aviso ocurrirá dentro de los 365 días inmediatamente anteriores al milagro. Esto quiere decir que puede ocurrir o justo 365 días antes, como unos minutos antes del milagro. Pero como digo, el día y la hora no lo sabemos. De todas maneras, el Señor es misericordioso y la Santísima Virgen ama a sus hijos. Y sí que nos dio, ella quería que estuviéramos preparados para ese día, no quería que supiéramos el día, pero sí que estuviéramos preparados. Y también nos dio una serie de signos precursores. El tiempo en el que ocurrirá el aviso será un tiempo de gran confusión para el mundo, de gran confusión para la Iglesia. Hoy en día este gran signo de los tiempos, ya lo estamos viviendo. Por poner un ejemplo, hay personas que se llaman católicas, que se dicen católicas, y que en cambio están diciendo que el Papa Francisco es falso, y no quieren escuchar lo que los profetas de nuestros días están diciendo, como por ejemplo un gran profeta es Benedicto XVI. El mismo Benedicto XVI recientemente en una entrevista ha declarado que a él hubiera preferido que le llamaran Padre emérito en lugar de Papa emérito, y que conocedor de que hay personas que están diciendo que el Papa Francisco es falso, él contestó en esa entrevista que el verdadero creyente sabe que el Papa Francisco es verdadero, es el Papa. Pero esto no es más que un signo de la gran confusión que hay en la Iglesia. Sabemos también que dentro de la Iglesia hay personas en franca desobediencia, incluso hay una parte de la jerarquía en franca desobediencia que han llegado incluso a decir que ellos no son una sucursal de Roma para, por ejemplo, obedecer las directrices en torno a la no comunión a los divorciados vueltos a casar. Todo esto no es más que grandes signos de la gran confusión que hay en la Iglesia y también en el mundo. Basta decir, pues, cómo muchísimas personas están dejando la religión auténtica para irse por derroteros de la New Age, de la nueva era, ¿no? Y del esoterismo. Este signo ya se ha cumplido. Pero la Virgen dio más signos de que estaría cerca ya el aviso, que aunque vemos ya ciertos indicios, no se han dado todavía. Me refiero concretamente a un testimonio que dio José Luis López San Román, experto en Garabandal y amigo personal de la vidente Mariloli. En una ocasión, cerca del año 2000, en Garabandal, estaban los dos y entonces José Luis le dijo: Mariloli, la situación ya está muy mal en España y en el mundo, con lo cual ya será muy pronto el aviso. Ella le dijo: no, dice, la situación se tiene que poner muchísimo peor. Tú hoy en día puedes acudir normalmente a la iglesia y puedes comulgar.
con lo cual sabemos que cuando ocurra el aviso estaremos dentro de un entorno de persecución religiosa. Y aunque sí que hay importantes indicios de persecución a cristianos, de persecución a la Iglesia Católica, de amenaza al Santo Padre en el Vaticano, todavía no se ha dado esa circunstancia. No hemos llegado a ese extremo de no poder acudir libremente a las iglesias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber que aunque estamos cerca, aún no se han dado todas las circunstancias que se han de dar para saber que ya el aviso es inminente. Obviamente, si Conchita tiene que decir el día del milagro una semana antes, y Conchita sabemos que en el próximo mes de febrero del año 2017 ya tendrá 68 años, así como también sabemos por Umbe, por las apariciones de Umbe, que este gran aviso, este gran acontecimiento ocurrirá a principios de siglo. Obviamente pues sabemos que no puede estar muy lejano este importante acontecimiento. Pero si la Virgen no lo quiso revelar en Garabandal, fue porque no es tan importante el día, la hora en la que va a ocurrir ese acontecimiento como el prepararnos para ese momento. Queridos hijos de mi corazón doloroso e inmaculado, aquí tenéis a vuestra Santa Mamá, que viene a bendeciros. Gracias por responder a mis llamados maternos a toda humanidad. Yo, vuestra Santa Mamá, vengo como el rayo hermoso de la aurora que cegará a Satanás. Ora, mi pequeño, por Rusia. Será el flagelo de la humanidad. Hijos, muchos gobiernos creen que este imperio, Rusia, es aliado, que es amigo de dichas naciones. Si supieran, mis hijos, a los que se les ha confiado el cuidado de estos pueblos, que Rusia solo quiere expandir su imperio y los esclavizará a los pueblos que le han abierto las puertas de sus naciones. Hijos míos, muchos pueblos serán súbditos de Rusia. Al ver las otras grandes potencias esto, se molestarán por falta de su economía y poderío. Así estas naciones atacarán a los pequeños pueblos que han sido creados, y así se iniciará la Tercera Guerra Mundial. Ora por el Santo Padre. Se ha ganado muchos enemigos con el sínodo. Mi predilecto, Pedro de mis rebaños, fue valiente. Mis niños, os amo tanto, despertad de vuestro letargo. Les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy María, Madre de todos los pueblos. Los castigos recayeron sobre los pecadores, precedidos como aviso de la furia de los rayos, pues padecían justamente por sus propias maldades. Libro de la Sabiduría, capítulo 19, versículo 13. Precedidos como aviso por la furia de los rayos. Los castigos son anunciados sobre los pecadores. Nuestra querida Mamá Celestial, en muchas de sus manifestaciones en el mundo, especialmente en sus apariciones en Umbe y en Garabandal, ha hablado sobre lo que es el aviso. Jesús, en los mensajes de los llamados de amor y de conversión, le llama al aviso el despertar de la conciencia. El aviso
será un despertar de nuestras conciencias, porque nuestras conciencias ahora están dormidas, están aletargadas, están como sedadas y cegadas por el humo de Satanás, humo que ha destruido las familias, humo que ha destruido la inocencia de los niños, el valor de la juventud, la sacralidad de la fe, humo que incluso ha destruido en muchos corazones el sentido de la vida y el don apreciable de la vida. Estamos dormidos porque nuestro enemigo está distrayendo al mundo y a las almas de lo que realmente importa. Estamos distraídos por la tecnología, las modernidades, la comodidad, el materialismo, y hemos dejado de ver a Dios por ver al hombre mismo, al hombre de iniquidad. Y el gran aviso es un acto de misericordia y de amor. Nuestra Santísima Madre ha obtenido del Padre, junto al Hijo, con acción del Espíritu Santo, el don del gran aviso. Su corazón doloroso e inmaculado, como corredentora, le da a las almas esa gracia. El gran aviso es una gracia. Todos pensamos que el gran aviso es desastroso, es terrible, será un momento doloroso y nos da miedo pensar en ello. Y Jesús y nuestra Madre Celestial, en sus santos mensajes, no quieren que tengamos miedo, porque el aviso no es para tener miedo. El aviso es una corrección amorosa de un padre que ama a sus hijos. Los libros sapienciales de la Sagrada Escritura alaban mucho la corrección de los padres y pide que los hijos no hagan sufrir a su padre y a su madre con la desobediencia. Y los primeros en ser verdadero padre y verdadera madre es Dios y María, los que nos aman de verdad. Y ellos, como padres que aman, deben corregir, deben advertir, deben exhortar. El gran aviso es un don del cielo para nosotros. Muchos creen en desastres naturales, muchos esperan caos. El gran aviso es un regalo obtenido por el cielo, por amor, para corregirnos, para decirnos qué camino escoger. El gran aviso es aquella frase de la Escritura donde el Padre dice: pongo en tus manos, pongo frente a ti la bendición o la maldición. Tú lo escoges. El gran aviso nos pone allí en lo bueno y en lo malo, y después de ello nos tocará a nosotros decidirnos a conciencia, ir por Jesús, ir por el enemigo. Jesús, que nos ama tanto,
debe tocar la llaga del mundo para sanarnos. Jesús debe tocar las heridas del mundo para sanar al mundo. Jesús debe mostrar al mundo lo que está haciendo mal, para que, ya conociendo lo que hacemos mal, cambiemos de actitud y de vida. El gran aviso es una medicina de Dios para nosotros. La Madre dice en sus mensajes que miremos estas pruebas del gran aviso, de la purificación, que lo miremos como un don de purificación. Es una mamá que viene a la casa de sus hijos a ordenarla, a reorganizarla, a poner cada cosa en su lugar para que todo esté en el primer orden que ya existía antes de la desobediencia y el desorden de los hijos. La mamá celestial viene a ordenar la habitación de los hijos. Y lo más importante del gran aviso no es lo que sucede en el exterior, en el espacio, en el cosmos, es lo que sucede en el corazón. Es la luz del Espíritu de Dios que venga al corazón y nos diga: estás haciendo esto mal y debes cambiar. Porque te amo, quiero que seas salvo. Pero ¿cómo el enfermo sanará si no se le dice qué enfermedad tiene? Debe decírsele qué enfermedad tiene para luego darle una cura a la enfermedad. El gran aviso es la cura a nuestra enfermedad. El gran aviso es un don de Dios, que nuestra Madre desea que todo suceda en la divina voluntad, y por eso debemos prepararnos con oraciones, con ayunos, con confesiones bien hechas, para que esas gracias no las desperdiciemos. Pidamos a Jesús su luz, su amor y su verdad, para que podamos escuchar su invitación: ven y sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sigue hoy a Jesús. Todo lo que el cielo va a permitir para nosotros es lo mejor para nosotros, porque el cielo quiere salvar las almas, pero nosotros, los seres humanos, somos los que ponemos nuestra voluntad tan dura y tan falta de amor a Dios y a la salvación. El gran aviso debemos recibirlo como un regalo de la corredentora y vivirlo desde ya en cada confesión, limpiando el corazón y la conciencia, para que el Espíritu Santo que habita en nosotros no se entristezca con nuestros pecados. Que Jesús, Rey de la Misericordia, nos dé su amor y su esperanza para poder vivir y aceptar su divino querer. Señor, he aquí al Hijo de tu esclava, hágase en nosotros tu palabra. Fiat, fiat, fiat. Amén. Como Padre nutricio de Jesús, vengo a mostrarles el camino para llevarles a su corazón eucarístico. Mis pequeños hijos, llegar al Sagrado Corazón de Jesús es ir guiados por mi protección paternal y pasar por el aposento santo del corazón inmaculado de la Reina del Cielo.
queridos hijos, y en este caminar espiritual, el Espíritu Santo estará con ustedes para revelarles vuestro interior a través de la oración. El Espíritu Santo dará luz y sabiduría a las pequeñas almas que se entregan totalmente al corazón de la Madre y al corazón del Hijo, como lo hizo conmigo en Nazaret. Pequeños, y con la luz del Espíritu Santo sabrán qué agrada a Dios y qué ofende su amor. Pero como muchos corazones no están dispuestos a este cambio y a crecer en santidad, el Padre Eterno, por un acto de misericordia, enviará un gran aviso a toda la humanidad para que los hombres malvados dejen sus malas vidas y se arrepientan y vuelvan a Yahvé. Y aquellos hombres que no se arrepientan serán echados fuera y el fuego los consumirá. Pero si en cambio las almas sencillas y pequeñas perseveran en la oración, el sacrificio, en la consagración a los dos sagrados corazones, encontrarán misericordia, amor y perdón. Queridos hijos, vuelvan a Dios. No sigan ofendiendo más al Padre Eterno, porque Él ama a todos los hombres y quiere la salvación de todos. Yo, José de Nazaret, intercedo por todo el remanente fiel de Jesús y de María. Os amo y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En una ocasión preguntaron a Conchita cómo sería este acontecimiento del aviso y si nos convertiríamos con esta experiencia. Ella dijo que todos los mensajes que nuestra madre había dado en Garabandal son una llamada a la conversión, y concluyó con estas sabias palabras: no esperéis, convertíos ya, dejaos avisar por el aviso. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz.